Bueno, yo decía abrir un poco y hacer un análisis en general de lo que es las últimas semanas con mucha zozobra, mucha angustia, porque esto se ve en la calle además, mucha preocupación por el tema de un dólar que se escapó y mucho, tremendamente, y eso impacta enseguida en este país, en lo que son las cuestiones básicas, ¿no? El supermercado, las tarifas, pagar la nafta. Yo creo que además el gobierno tomó la decisión de dolarizar algunas de los factores de las variables de la economía. Las tarifas se han dolarizado por decisión política del gobierno para maximizar las ganancias de las empresas. Los combustibles se han dolarizado por decisión del gobierno. Sí, además el Estado que no paga más los subsidios, no solamente un negocio para las empresas, sino sacar un monto importante de lo que el Estado ha destinado a subsidiar. Exactamente. Yo creo que de a poco se ha ido convirtiendo el concepto de los servicios públicos en conceptos mercantiles. Y de alguna u otra manera eso ha hecho que las variables de la economía estén más sujetas al dólar que nunca. Si a eso uno le suma el factor de la especulación que siempre existe, naturalmente que nosotros tenemos problemas cada vez que el dólar genera un proceso de tensión o cada vez que el dólar se escapa, como pasó hace pocas semanas. De todos modos, me parece que lo más dramático en la provincia de Santa Fe y en la Argentina es la microeconomía, la de todos los días. La realidad económica que estamos viviendo es sumamente preocupante. Nosotros hemos terminado un proceso de relevamiento con datos oficiales en la provincia de Santa Fe hace unas semanas y el balance es sumamente negativo para la industria y el trabajo. Han cerrado en la provincia más de 2.700 empresas, de las cuales 390 son industrias manufactureras. Esas 390 industrias manufactureras han dejado más de 5.000 puestos industriales perdidos de trabajo. Y el proceso de deterioro económico ha hecho que, por ejemplo, según los datos oficiales del Centro Económico de Venado Tuerto o el de Rosario, en Venado Tuerto cerró un negocio cada 54 horas en el 2017 y en Rosario hoy hay 2.600 locales más cerrados que en misma fecha del 2015. Por lo cual, de alguna u otra manera, me parece que lo más dramático no solamente son las variables macroeconómicas, sino fundamentalmente el deterioro que está trayendo esto a la realidad económica de los rosarientos. El impacto de lo macro en lo más chiquito. Sí, me parece que es lo que el gobierno también quiere evitar hablar, ¿no? Me parece que también este es un tema que hay que seguirlo detenidamente porque la macro ocupa páginas, chorros de tinta y de alguna u otra manera la agenda de la política, y me parece que la política tiene que crear una agenda, por lo menos nosotros lo entendemos así, desde el sentido común, mucho más vinculada a la problemática de la gente que los dirigentes, ¿no? ¿Qué evaluación hacen de por qué se llega a esto? ¿Es efectivamente, como dice Nación, que había que avanzar más rápido en lo que eran los ajustes, achicar gastos, equilibrar las cuentas? ¿O hay un porcentaje de inoperancia que hace que una promesa de campaña, como fue sacamos las retenciones, ahora se vuelva a recurrir a las retenciones para tratar de al menos nivelar en algo las cuentas del Estado Nacional? Yo creo que inoperancia no hay. A mí me parece que lo que hay es la aplicación de un plan sistemático. Ese plan sistemático, económicamente hablando, está diseñado por el Fondo Monetario Internacional, que es quien se ha hecho cargo de la economía argentina a partir de la vuelta de nuestro país a la receta del fondo y al acuerdo del stand-by. Y me parece que hay claramente un plan de negocio puesto en marcha para el presidente, las familias amigas del presidente y los sectores que especulan con la economía, fundamentalmente vinculados al sector rentístico financiero, en detrimento de los sectores productivos de la Argentina. Yo creo que nunca ha habido una pesada herencia como el gobierno ha dicho. De hecho, las cartas de intenciones que el gobierno llevó a Davos apenas asumió Macri hablaba de una Argentina en condiciones óptimas para invertir. Lo que ocurre es que el mundo no ha invertido en Argentina porque el mundo está atravesando una situación económica distinta posiblemente a la de hace unos años atrás. Hay que fijarse el caso de Estados Unidos, que tiene un proceso proteccionista y no aperturista de la economía. Y eso ha hecho que el gobierno argentino, desde nuestro punto de vista, por lo menos errar el camino. Creyó en la inversión extranjera cuando en realidad el proceso virtuoso venía de la mano del mercado interno y la producción local. Y esas son las cosas que el gobierno nacional ha liquidado en estos 2 años y medio. Con apertura de importaciones como uno de los factores. Bueno, aperturas de importaciones, claramente, devaluación sistemática, atraso de los salarios y caída del poder adquisitivo, atraso de las jubilaciones y caída del poder adquisitivo. Todas situaciones que han puesto claramente al bolsillo de los argentinos a padecer, de alguna u otra manera, a correr desde muy atrás la problemática inflacionaria, y a los sectores exportadores, en algunos casos, los que han tenido vocación por liquidar, porque ni siquiera ya tienen hoy obligación de hacerlo, a ganar dinero a costa de lo que han sido... Algunos incluso antes de lo que fuera lo del dólar han hecho liquidaciones anticipadas para evitar pagar lo que van a hacer las retenciones, ¿no? Sí, como si alguien les hubiera avisado. Por eso digo, me parece que hay de ingenuidad acá no hay. Me parece que lo que ha habido es un plan automáticamente aplicado de que asumió Macri, y ese plan tiene como perdedores a los grandes sectores de la economía argentina
y tiene como ganadores a los pequeños sectores, pero que son los más concentrados. Usted decía Estados Unidos con un plan proteccionista, sin embargo, en general en los Estados Unidos hay protección a la industria, con incluso arancelamiento a cualquier producto importado. Se abrió la importación, pero uno si compra un producto en Estados Unidos, importa el que quiera, lo paga muchísimo más caro que lo que es la industria nacional americana. Misma situación en Europa o en cualquier país del mundo desarrollado. Y ya no hablemos ni de derechas ni de izquierdas. En general los países protegen su industria. Y un caso más pequeño, si se quiere, ahora con la devaluación, muchos uruguayos que vienen a comprar. Inmediatamente Uruguay salió a decir no se puede comprar tanto por habitante para proteger lo que es lo suyo. Un país más chiquitito, acá al lado, que está exportando más carne que nosotros. Mira, yo creo que es parte de lo que venimos charlando. A mí me parece que hay, desde alguna manera, la construcción de un relato alrededor de un modelo de país que es el que Macri está planteando, que es el modelo de país que en la Argentina se viene discutiendo ya hace 200 años. Queremos ser un país industrial, con producción, con consumo, con trabajadores con buenos salarios para invertir a su vez de vuelta en el consumo, o queremos ser un país agroexportador de materias primas. Bueno, está claro que el presidente está planteando, ya con esta frase de ser el supermercado del mundo, en realidad lo que está planteando es volver a reprimarizar la economía, llevarla a un proceso preperonista en términos de desarrollo industrial, y claramente los sectores exportadores de materias primas son los únicos que tienen beneficios de alguna u otra manera, inclusive la devaluación del dólar lo lleva a esto, para pensar en progresar. Me parece que es un modelo que, bueno, que ha demostrado que en la Argentina y en cualquier lado del mundo fracasa. Esto de que siendo el granero del mundo uno triunfa, la verdad es que no tiene sentido plantearlo. Triunfará una parte de la sociedad, que es la pequeña, triunfará una parte importante de la población, que no creo que sea la mayoritaria. El resto sobrevive como puede. En todo este proceso, siempre que se plantea una cosa, salen de la oposición o de otros sectores políticos a decir, bueno, sí, pero antes hay algunas cosas que se dejaron pasar, se dejó escapar. En la gestión anterior, por ejemplo, el tema de tarifas, ¿ameritaba reverlas para no tener que sufrir ahora lo que han sido los incrementos estos que tenemos y que hay mucha gente que no puede siquiera pagar, ¿no? En lo que hace a la luz, el agua, el gas? Mira, nosotros hemos planteado un montón de autocrítica de las cosas que hicimos mal. De hecho, nosotros creo que gobernamos con aciertos y con muchos errores también. Lo que está claro es que el rumbo del país económicamente que nosotros habíamos fijado era otro totalmente distinto. Y posiblemente había que precisar en una regulación tarifaria distinta. También es verdad que el día que abrimos la nómina para que la gente se dé baja los subsidios, no llegamos ni siquiera a 30.000 argentinos. Por otro lado, el tema de subsidios es un tema que está, bueno, de acuerdo a lo que estableció el propio Fondo Monetario Internacional en sus informes, está consolidado en todos los niveles mundiales. Sí. Argentina tiene 4 veces menos de inversión en subsidios energéticos que Estados Unidos. Digo, países ultracapitalistas. No es que regalan energía. La energía tiene un componente estratégico y el Estado aparece para que ese componente estratégico, claro, subsidia para que el componente estratégico sea parte de un proceso virtuoso para la producción y para los hogares en cada una de las familias. Y me parece que en definitiva lo que pasa con nuestro gobierno y este gobierno es lo siguiente: se toman algunas de las cosas que hicimos mal o se toman algunas de las cosas que no logramos hacer para deslegitimar todos los procesos de políticas universales. Esto como cuando nos dicen a nosotros, bueno, se jubiló gente que no se tenía que jubilar con la moratoria, por supuesto. ¿Cuántos casos son? ¿100? ¿200? ¿Y los 3 millones restantes? Entonces me parece que hay también un intento de volver a tomar algunas excepciones para de alguna u otra manera dar de baja la regla general. ¿Qué es lo que este gobierno está haciendo? Este gobierno dice, porque se equivocaron en una pensión o porque dieron mal 3 jubilaciones, queremos dar de baja todas. Y en realidad lo que se está produciendo ahí es un proceso claramente de reversión en políticas de ampliación en términos universales, como cualquier derecho, que el gobierno anterior había consagrado. Vuelvo a repetir, con aciertos y con errores, porque nadie es infalible en ese sentido y nosotros también nos hemos equivocado. Pero está claro que el rumbo del país propuesto para la Argentina en nuestro gobierno era uno y en este era otro. Cuando nosotros asumimos en el 2003, la deuda ocupaba más o menos en relación al PBI el 150%. Cuando nos fuimos, el 50%. Hoy estamos en el 82% de vuelta. Es decir, que nuestro país está en un proceso de endeudamiento sistemático que va a comprometer no solamente la soberanía de nuestro pueblo, sino también, inclusive, nuestro propio Producto Interno, si no tenemos un proceso de reversión enseguida. Buceto, en este marco, de hace un tiempo se encaró un trabajo conjunto con la Nación por el tema de inseguridad. Rosario es una de las ciudades probablemente más castigadas. ¿La situación social influye mucho en la seguridad o no? Yo creo que influye, pero también creo que hay que darse la posibilidad de reflexionar en materia de seguridad desde otro lugar. Yo soy una persona apasionada por el tema.
Si todo fuera cuestiones vinculadas a la situación socioeconómica, nosotros deberíamos reconocer que si bajamos la pobreza durante 10 años y no pudimos solucionar la seguridad, entonces hemos fracasado en una de las dos cosas. O no trabajamos en seguridad o efectivamente la pobreza no bajó. Como creo que se trabajó en seguridad y como creo que la pobreza se bajó, me parece que las causas hay que buscarlas por otro lado. En primer lugar, yo creo que en la política de seguridad de Santa Fe, que sigue siendo una política netamente provincial, porque es una materia no delegada por las provincias a la Constitución o por Constitución a la Nación, se subestimó la problemática en algunos sectores. Del narcotráfico, concretamente. Sí, del narcotráfico y algunos sectores que tienen que ver claramente con los poderes corporativos de la propia policía. Me parece que se subestimó claramente el poder de la policía, se prefirió de alguna u otra manera pactar con algunos sectores vinculados al propio cuerpo policial, y me parece que eso ha traído como consecuencia tener una policía que ha tutelado el delito en vez de combatirlo en algunos casos, y que ha estado fuera de los márgenes del derecho. Caso puntual, Toñoli; caso puntual, Dureta ahora. Y más allá de eso, me parece además que la política de seguridad en materia de prevención en Santa Fe ha fracasado. Yo creo que los barrios más populares de Rosario y de Santa Fe tienen ausencia del Estado en ese sentido de modo alarmante. Salvo el Plan Abre, que es un plan que se ha implementado recientemente, hace 2 o 3 años, no ha habido respuestas sociales por parte del Estado y las desigualdades se han profundizado. Eso hace que los propios habitantes de los barrios más vulnerables sean los que viven con más inseguridad. Porque de los sectores medios nos podemos comprar una alarma para la casa, pueden vivir algunos en un barrio cerrado o tiene la posibilidad de que el patrullero pase por la casa permanentemente. En los sectores populares, la falta del Estado se paga con ocupación territorial por parte de las bandas. Y eso no solamente genera mayor afianzamiento del delito, genera la idea de que a la falta del Estado se la suple con la presencia de bandas criminales que terminan de consolidar un poder territorial y en la que después se dan este tipo de situaciones que conocemos públicamente, ¿no? ¿Cómo se avanza en depurar una fuerza policial con muchos niveles de corrupción? No es excepción Santa Fe, esto es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, pero digo, avanzar en esta provincia, con muchos casos, con connivencia policial para el narcotráfico, para el delito como son la venta de autopartes, que cualquier vecino en cualquier barrio te dice acá venden autopartes robadas, y si sabe el vecino, es un poco increíble que la policía no lo pueda saber. Digo, ¿cómo se avanza en esa depuración sosteniendo y evitando más problemas de inseguridad, porque se liberan zonas para protestar también de parte de la misma policía cuando avanzás? Yo creo que hay que plantearse claramente que la política tiene que darse un trabajo de coordinación en serio en materia de seguridad. Digo, la política es la responsable de las acciones en materia de seguridad, no la policía. La policía no es una fuerza que delibera, por lo cual uno puede sentarse a una mesa y decir, bueno, a ver, ¿ustedes qué les parece lo que estamos haciendo? ¿Está bien, está mal? No, claramente. En ese sentido, pero en ese sentido me parece que en la política de Santa Fe falta una decisión al respecto. Yo creo que hasta aquí no ha habido una decisión en serio de enfrentar las cúpulas policiales corruptas. Al contrario, en algún punto se ha preferido mirar de costado. No digo que se haya tenido connivencia, pero se ha hecho por omisión parte del problema las cúpulas policiales. Y me pongo a remitirte un ejemplo del 2013, cuando sancionamos la ley de organismos de investigación judicial en la legislatura. El gobierno, a pedido de la propia policía, que había tenido un intento de sedición en ese momento, el 8 de diciembre del 2013, vetó prácticamente el 85% de la ley que le quitaba el poder de investigación a la policía. Eso de alguna u otra manera implica la consolidación de la seguridad o de la política de seguridad en manos de la propia policía. Y yo creo que además hay que ser innovador. Santa Fe tiene 24.000 hombres en materia de seguridad en todo el territorio provincial. Y tiene 2 grandes focos de problema, que son la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe, que son las ciudades más violentas de la Argentina. Hay que pensar en serio en la posibilidad de una política de prevención comunitaria o municipal. La intendente Mónica Fay no puede ser ajena al problema de la seguridad, porque padece las consecuencias, pero también tiene que tener alguna herramienta y alguna respuesta para los vecinos. Y en ese sentido me permito decir que nosotros hemos presentado en más de una oportunidad la ley que crea policías municipales para las grandes ciudades y que en Buenos Aires, por lo menos para nosotros, ha dado resultado en algunos municipios, dándole al intendente una herramienta más y dándole al vecino la idea de recuperar una policía de mucho más proximidad, que está patrullando, que está a pie, que está previniendo y que coordina con la tarea de las fuerzas provinciales ya la prevención del delito, ¿no? Última, me quedan 2 minutos, pero no le quiero dejar de preguntar. Hay datos concretos acá en Rosario y a nivel provincial de una demanda que va creciendo de asistencia, de más alimentos. Esto se ve en los comedores que dependen de la provincia, en los comedores que son de gente solidaria que los arma. Y en ese marco, fondos Ojero que se quita, los subsidios que se daban acción a consumidores de energía, ahora parece que no los van a sacar.
Pero digo, con este panorama Subsidio al complejo, transporte. subsidios al transporte es la que se viene, no se sabe todavía a partir de cuándo, porque no hay especificaciones al respecto. ¿Cómo ve el panorama en la economía de la provincia para los próximos meses? Complejo, un panorama complejo, del cual nosotros hacemos también parte responsable del gobierno provincial. El gobierno suscribió el pacto fiscal, sabía el escenario económico al que se sometía, también autorizó que sus diputados en su momento votaran la ley de reparación histórica para los jubilados y el blanqueo y la cancelación con los fondos buitre, que para nosotros es el proceso original de toda esta deuda. Lo veo complejo y me parece que hay que acompañar al gobierno provincial en la medida que tenga una actitud distinta a la que viene teniendo, para generar por parte de la provincia presencia en algunos sectores de la economía que la nación no está teniendo. No podemos seguir discutiendo la tarifa energética responsabilizando a la provincia o a la nación sin fijarnos la boleta de luz que está llegándole al usuario. No podemos seguir pensando en la generación de empleo solamente con variables macroeconómicas si no tenemos una respuesta por parte de la provincia. Entonces yo creo que es una situación compleja que va a meritar que la provincia intervenga de otra manera. Porque hasta aquí la provincia ha comentado los problemas, pero no ha resuelto ninguno. Y me parece que la segunda economía provincial tiene que pensar en intervenir de otra manera en el mercado laboral, en la cuestión financiera económica. Digo, Santa Fe no tiene un banco de inversiones propio que permita que nuestras pymes tengan acceso al crédito de otra manera. Bueno, el Banco de Santa Fe ahora era el Banco Provincial de Santa Fe, ¿no? Se perdió esa herramienta. Se perdió, se privatizó por un gobierno anterior del que nosotros de alguna u otra manera reprochamos profundamente la decisión. Ahora, han pasado 10 años de este gobierno, del Frente Progresista, y el banco no se recuperó, ni tampoco se creó una corporación financiera que permita subsidiar la tasa del crédito para las pymes. Bueno, me parece que estas cosas son desafíos pendientes que la política de Santa Fe va a tener que asumir rápidamente, porque si no la crisis no va a golpear solamente el Gran Rosario o el Gran Santa Fe, va a terminar impactando en toda la política provincial y va a terminar llevándose claramente puesto en primer lugar a los sectores más vulnerables, y hoy ya se está empezando a llegar puesto claramente los sectores de la producción, ¿no?